Amados hermanos y familia en el Señor, les amamos profundamente y extrañamos el día en el que podamos nuevamente reunirnos como iglesia y que podamos adorar al Señor y que podamos estudiar juntos su palabra. Yo sé que cada uno de ustedes en sus hogares también están experimentando la misma ansiedad por estar nuevamente juntos y por volver nuevamente a nuestra iglesia. Extrañamos el abrazo de los hermanos, extrañamos la conversación, extrañamos saludarnos, extrañamos orar los unos por los otros, compartir de nuestras vidas y de nuestras familias. Sé que cada uno de ustedes anhela que ese día pueda volver lo más pronto posible. Lamentablemente, ese tiempo aún no está lo más cerca como nosotros quisiéramos. Todavía estamos en medio de una situación difícil que al parecer está aumentando de dificultad y está aumentando en cuanto al peligro también en el cual nosotros nos encontramos. Es por eso que yo quiero hablarles un poco acerca de cómo obtener claridad en medio de estos tiempos difíciles. Tiempos difíciles podemos definirlos como momentos de cambios bruscos mediante los cuales una persona le es muy difícil poder saber actuar con claridad. Son momentos en los cuales no sabemos qué hacer y la mayoría de las veces tampoco sabemos cómo enfrentarlos. La iglesia, nosotros como creyentes, por supuesto no estamos exentos de estos tiempos difíciles, sino que la dificultad es parte importante de nuestra vida cristiana debido a que Dios por medio de ella nos ayuda a crecer y parecernos mucho más a su Hijo Jesucristo. La iglesia a lo largo de su historia ha enfrentado esos tiempos difíciles con la diferencia de que los ha hecho siempre centrados en la palabra de Dios. El fundamento de la Escritura es una parte muy importante que nos da la claridad necesaria para enfrentar estos tiempos difíciles y aún ha habido ocasiones en las cuales el pueblo de Dios se ha desviado de su palabra y nuevamente la palabra de Dios ha sido el único camino para volver nuevamente al Señor y poder superar esos tiempos de dificultad. Su palabra es como un faro que nos ayuda, que nos guía y que nos ubica. La palabra de Dios es un faro que alumbra cuando estamos en situaciones obscuras, de manera que nos dirige y nos ayuda a saber hacia dónde debemos de ir y también nos dice cómo debemos de hacerlo. Por tal razón, yo quiero animarlos por medio de esta cápsula a que cada uno de ustedes acuda a la palabra de Dios para obtener una mayor claridad respecto al tiempo que estamos enfrentando. La palabra de Dios es una parte muy importante para nosotros como creyentes, de manera que si nosotros vamos a su palabra, vamos a poder tener claridad en esta parte muy importante que es su palabra, que nos dirige, que nos instruye y que además nos capacita para enfrentar estos tiempos de dificultad. Incluso cuando vemos al apóstol Pablo que da instrucciones a Timoteo, una de las principales instrucciones que Pablo le da a Timoteo es ocúpate de la lectura. Así que si para Timoteo era importante la lectura, en los tiempos que él estaba enfrentando y la advertencia que Pablo le había hecho acerca de tiempos peligrosos, nosotros tenemos que tener la misma intención de venir a su palabra y ocuparnos de su lectura. Para eso, he establecido algunos puntos que les van a ayudar mucho para poder realizar su lectura bíblica de una forma adecuada. El primer punto que yo quisiera que ustedes consideraran es que la Biblia tiene un objetivo y también tiene un tiempo específico. La Biblia se trata de Jesucristo. La Biblia es un libro que habla acerca de Dios y que revela a Dios. Por lo tanto, la parte más importante y la persona más importante de la Escritura es Jesucristo mismo. Todo lo que nosotros vemos en la Escritura y leemos en la Escritura se trata acerca de Jesucristo. La persona importante, más importante en la Biblia es Jesucristo. La Biblia no habla acerca del hombre, la Biblia habla acerca de Jesús. En la palabra de Dios vemos revelado el carácter y los atributos de nuestro Dios. Vemos todo el plan que Dios ha desarrollado para el hombre, vemos su elección, vemos su redención, vemos su dirección, vemos su salvación hacia el hombre. Todo lo que hay en la Escritura gira en torno acerca de Dios y lo que Dios hizo para el hombre. Conocer a Dios es la base de nuestro amor. Si nosotros no conocemos a Dios mediante la lectura, no vamos a poder amar al Señor.
Así que el primer objetivo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando leemos su palabra es que leemos su palabra para conocer a Dios y para poder amar a Dios. El segundo consejo que yo quisiera darles es que elijan porciones de la Biblia para leer. Lo más recomendable y que yo puedo decirles es que lean libros pequeños y que los lean completos. Si son libros extensos, que puedan leer una parte amplia de capítulos, de manera que podamos tener una panorámica mucho mayor acerca de lo que estamos leyendo. Al mismo tiempo, quisiera advertirles acerca de leer porciones aisladas de la palabra de Dios, ya que corremos un gran peligro de malinterpretar y sacar del contexto esas porciones pequeñas. Si nosotros elegimos libros completos, que sean pequeños, o elegimos libros extensos, pero los seccionamos en porciones más amplias de capítulos, eso nos va a poder ayudar a tener un mayor entendimiento y una mayor comprensión de lo que el libro quiere decirnos y de por qué Dios inspiró a esos autores y qué es lo que Dios quería decirle a su pueblo. Al mismo tiempo, es muy importante que todos los miembros de la familia participen de la lectura. No solamente el padre de familia o la mamá lea, sino que también nosotros enseñemos a nuestros hijos a venir a la lectura. Cuando Pablo habla, o escribe, mejor dicho, la carta a Timoteo, una de las cosas que le dice es que él desde pequeño ha sabido las Sagradas Escrituras. Así que no hay ninguna limitación para que nuestros hijos, para que los pequeños de nuestra iglesia no participen de las lecturas bíblicas. El tercer consejo que quisiera darles es que haya una conversación. Y cuando hablamos de conversación, tiene que ver, o lo que yo quiero decir es que vayamos a la Biblia e intentemos hacer una conversación con la palabra de Dios. Y la mejor forma de tener una conversación con la palabra de Dios es mediante la búsqueda de respuestas a preguntas establecidas que nos van a ayudar a poder entender mejor el texto. Cuando leemos una porción de la Escritura podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué nos enseña Dios acerca del pecado? ¿Qué nos enseña Dios acerca de la salvación? ¿Qué nos enseña Dios acerca de Cristo? ¿Qué nos enseña Dios acerca de la eternidad? ¿Qué nos enseña Dios acerca del mundo? ¿Qué nos enseña Dios acerca de cómo Él es y de cómo su Hijo nos ha salvado? Esas preguntas que nosotros hacemos a la misma palabra de Dios genera una conversación que enriquece nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de la misma palabra, además de que fomenta una interacción y una conversación mucho más amplia entre cada uno de los miembros de su familia que estén leyendo la palabra de Dios en ese momento. Otro consejo más tiene que ver acerca de la oración. Sin duda, nosotros no podemos venir a leer su palabra sin terminar orando a Dios acerca de aquello en lo cual hemos leído. Una parte muy importante de la palabra de Dios es que es la palabra revelada de nuestro Señor y es Jesucristo mismo que se ha expuesto en cada una de esas palabras para revelarnos al Padre. Y la única forma en cómo nosotros podemos entender cada una de esas palabras es que su Espíritu, aquel que mora en nosotros, nos ayude a poder entender cada una de esas verdades eternas que está en la palabra. Así que recurrir al autor de la Escritura nos va a permitir entender mejor su mensaje. Si ponemos en práctica todos y cada uno de estos consejos, el acercamiento nuestro y de nuestras familias a la palabra de Dios va a rendir un mejor fruto y un mayor peso de eternidad para nuestros corazones. Es importante que en medio de tanta confusión y en medio de tantas situaciones que nos agobian y que nos confunden, nosotros podamos establecer un faro de dirección y de luz y de claridad en nuestras familias, que desde luego es la palabra de Dios. El Señor siempre ha sido una luz de claridad a nuestras vidas en medio de aún de la más grande confusión. Dios siempre nos ha traído claridad por medio de su palabra. Su palabra no es confusa, su palabra es clara para aquellos a los cuales ha sido revelada. Y la palabra de Dios, hermano, ha sido revelada para nosotros, para aquellos que amamos al Señor. Así que en medio de estas situaciones que enfrentamos, no menospreciemos el poder que la palabra de Dios tiene para afirmar nuestros corazones, para darnos claridad, para darnos sabiduría y sobre todo para fortalecer nuestros corazones en medio de esta situación. Pero también yo quisiera decirles que al mismo tiempo no tomen a la ligera el tiempo que estamos enfrentando.
que Dios nos dé sabiduría para entender la magnitud de la situación que estamos enfrentando y que no seamos encontrados en error después de no haber obedecido las indicaciones que se nos ha dado. Es cierto que hay mucha desinformación en torno a esta situación que enfrentamos, pero la realidad es que nosotros tenemos que apegarnos a la obediencia de nuestras autoridades y a la sabiduría que Dios nos ha dado. Si nosotros no somos serios y no consideramos como delicada la situación que estamos enfrentando, puede haber consecuencias sobre nuestras vidas. El Señor nos ha dado sabiduría para obedecer y nos ha dado sabiduría para tomar decisiones que sean lo mejor y más adecuadas para nuestras familias. En medio y más allá de todas las situaciones o todos los consejos que se nos den, el mejor consejo que nosotros podemos asumir es venir a su palabra, alimentarnos de ella y establecernos encima de su palabra. De una o de otra forma, todo lo que sucede nos lleva a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Su palabra nos guía a Jesucristo y aún lo que sucede nos guía también a Jesucristo, a levantar nuestros ojos en búsqueda de aquel que es el único que puede venir en nuestro rescate, que es nuestro Señor Jesucristo. Él está en cada una de esas palabras en nuestra Escritura, de manera que si queremos recibir el auxilio de nuestro Dios y queremos recibir la salvación ejercida por medio de Jesucristo en una cruz, vengamos a su palabra y después de eso, como segunda opción, vengamos nuevamente a su palabra, hermanos. Es lo único que puede hacernos sabios en medio de un mundo lleno de insensatez y lleno de confusión. Así que, hermano, me despido de ustedes rogando al Señor por sus vidas y rogando que la palabra de Dios sea revelada a sus corazones y que el Señor les dé sabiduría de lo alto para tomar las mejores decisiones sobre sus familias. Sobre todo, apelo a la prudencia de los padres en la búsqueda del Señor para guiar a sus familias hacia el objetivo principal de todas nuestras vidas, que es su Hijo, que es Cristo en nosotros, formado de una forma perfecta conforme a su palabra y conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente.